Hola, buenas tardes. Vamos a empezar nuestra clase número 2. Voy a compartirles la presentación. Ok, ya está aquí. La clase número 2 de cómo ser buenos padres de nuestros padres. Pues bien, me gusta hacer un resumen, ¿no? En base a algunos comentarios que recibí de la clase número 1 y posteriormente pasaremos al tema de la clase número 2. Bien, pues en resumen, lo resumí más o menos como creo que en 11 o 12 puntos. Es bien importante parar y pensar para realizar un diagnóstico de necesidades reales de nuestros ancianos, hacer acuerdos familiares y saber pedir ayuda. Eso es súper importante. Reunir un equipo de gente profesional en caso de ser necesario. Acuérdense que contamos con instituciones, contamos con asociaciones, o sea, no estamos solos en este tema, ¿no? Sino hay que irnos empapando y pedir ayuda cuando es necesario hacerlo. Acuérdense de establecer una rutina diaria. Esto es muy importante para que pueda transcurrir el día, ¿no? O sea, los días de una forma más amena, ¿no? Para todos, tanto para ustedes los cuidadores como para los que están cuidados. Establecer un plan de seguridad interno y externo. Acuérdense que es bien importante tener la seguridad tanto adentro de la casa como cuando los ancianos salen, que deben de estar siempre acompañados. Llevar un registro de todos los medicamentos. Esto es bien importante. Se tiene que llevar registro de los medicamentos y se tiene que llevar un registro de los doctores, ¿no? Que son los médicos tratantes de nuestro familiar, y llevar una agenda de las visitas que se tienen y las especificaciones más importantes que nos diga el doctor, porque en esta etapa de la ancianidad cambia a veces los efectos de los medicamentos y entonces van quitando unos, van poniendo otros, etcétera. Entonces es bien importante el registro. Eh, Ayudar en el mantenimiento físico y cognitivo activo. Posteriormente lo vamos a ver, me parece ser que en la tercera clase, cómo vamos a tener un poco este mantenimiento tanto físico y activo en cuanto a ejercicios, ¿no? Que los ejercicios no solamente son físicos en cuanto a la parte corporal, sino son también en la parte mental, ¿no? En la parte manual y que esté la parte activa saludable en todo el cuerpo, ¿no? Luego, llevar un registro del dinero. Esto es bien importante, ¿no? Si reciben una pensión o si se reciben aportaciones de los integrantes de la familia, es bien importante tener registrado qué es lo que se gasta, en qué se gasta, para que no, bueno, no para que no se tengan problemas, porque siempre existen, pero los menos posibles, ¿no? Controlar el enfado y la irritabilidad. Bueno, aquí sí es bien importante que cuando te sientas enfadado, es recomendable actuar de la siguiente manera. Primero, pensar qué o cuáles son los comportamientos que realmente te enfadan, que está haciendo la parte cuidada, ¿no? O sea, los ancianos, que muchas veces y en la mayoría de ellas no es una cuestión personal, sino es una cuestión que se da por las enfermedades que tienen patológicamente hablando, ¿no? Y no nos debemos molestar, no es nada personal, o sea, eso es bien importante, tenemos que ser muy inteligentes en ese manejo de las emociones, ¿no? Y con esto, pues definimos que lo que es molesto pues es el comportamiento en un momento dado determinado, ¿no? Entonces, si nos enfadamos, pues habría que desahogarnos lo mejor es desahogarnos con una persona que resulte tercera, ajena a todo, ¿no? Y es posible que podamos sentirnos tristes también, ¿no?
Y para aliviar esa tristeza es muy importante sí hacernos una estructura nosotros, mental, que nuestros enfermos van en declive. O sea, realmente siempre van a haber cada vez más padecimientos, ¿no? Tanto en sus capacidades físicas como en sus capacidades psicológicas. Entonces, es muy importante que si tenemos estos sentimientos, pues es necesario cambiar las actividades a aquellas no nos afecte, sino nos cause algo gratificante, ¿no? Entonces, empezar a hacer, por ejemplo, lectura con ellos, empezar a charlar con ellos, empezar a pasear con ellos en un momento dado. Esto nos va a ayudar y a transmitir esa alegría que necesitamos reencontrar otra vez para que no nos afecte la tristeza, que pues somos seres humanos y es inevitable ver como una persona a la que queremos tanto, pues a veces en el día a día vas viendo cómo se va hacia abajo, ¿no? Entonces es muy importante el manejo también de la tristeza. Bueno, alejar los sentimientos de culpa. Estos sentimientos de culpa, pues muchas veces se da por la cuestión de lo que dejamos de hacer o lo que no queremos hacer, pero ellos quieren hacer, ¿no? Es un poco enredada esta parte. Y hay diversos motivos que provocan fácilmente estos sentimientos, ¿no? En uno mismo es una causa frecuente de que se experimenten sentimientos de culpa. Si un cuidador, por ejemplo, piensa que tiene que resolver todas las necesidades y todos los deseos de ese familiar, pues obviamente te va a sentir culpable porque no lo va a lograr, ¿no? O sea, habrá unas cosas que no las pueda cumplir, ¿no? En estos casos, pues tenemos obviamente esos sentimientos, esas actitudes, esos comportamientos ocurridos en el pasado con la persona que actualmente se está cuidando, pues se tienen que ir olvidando un poco, ¿no? O sea, dejarlos pasar. Pensar que es responsable de la enfermedad del familiar, eh, tú no eres culpable de lo que le está sucediendo. Mientras tú realmente estés haciendo todo lo necesario en cuanto a que se tomen sus medicamentos, eh, respecto a toda la parte de higiene y todo lo que tú tengas que hacer para el bien cuidado y la calidad de vida de esa persona, es lo que les digo, o sea, hay que saber manejar la tristeza, ¿no? En ese sentido, que cada vez vemos que la persona pues puede caminar menos, puede masticar menos, se le están olvidando más las cosas. Y pues bueno, si nosotros le estamos dando todo lo necesario con respecto a nuestras posibilidades, pues entonces lo único que tenemos que hacer son esos ejercicios de yo estoy haciendo mi 100% y pues alejar esos sentimientos de culpa que en un momento dado sí llegamos a sentir, ¿no? En cuanto a las relaciones familiares, pues es un tema muy extenso, muy largo, ¿no? Que no tocaré aquí, a ver si más adelante será la última clase, pueda yo tocar un poco esa parte que es muy importante y muy fundamental. Pero acuérdense, nosotros tenemos que ver con quién contamos y con quién no contamos. Con los que contamos, pues tenemos que ver cómo contamos con ellos, ¿no? Ya sea con dinero, ¿no? O sea, que sea una aportación o con tiempo, porque es lo que se requiere en estos casos. Y con los que no contamos, pues simplemente alejamos a esas personas, no contamos con ellas y no pasa absolutamente nada. O sea, tenemos que estar con una estructura total y absolutamente bien definida. ¿Ok? Y por último, bueno, cuidar la alimentación. Que esto a mí se me hace un tema muy importante. Ajá, y es el tema que vamos a tratar en esta clase, la parte de la nutrición de las personas de la tercera edad. Voy a ponerles un video, ¿no? Les voy a poner solamente una parte y procederemos ya a entrar al tema.
Permítanme tantito, que algo hice. Ahí está. Chequen, por favor, todo lo que va a pasar alrededor de la señora. Mamá, ¿y tu móvil? Mamá, llevo llamándote toda la mañana. ¿Qué móvil? Pues tu móvil, ¿qué móvil va a ser? No sé, estaría como en el bolso, yo qué sé. ¿Por qué no me has llamado al otro? Pues también te he llamado, pero es que no lo has cogido. Ah, pues no sé, estaría en el baño ligando. Abuela, pero mira que hace rabiar a mi madre. Viene buena. Así no podemos seguir, ¿eh? Yo tengo mucho trabajo y tú no me ayudas. Bueno, lo que me faltaba. ¿En qué te puedo ayudar? No, mamá, si no necesito que me ayudes, pero por lo menos no me des faena. A ver, ¿qué has comido hoy? Unas verduras y una pechuga, no sé. Luego, ¿puedes ir a la cocina a hacernos un té? ¿Tienes algo rico para merendar? Ya, anda, mira en la cocina, algo habrá. Vale. Oye, ¿qué tal la universidad? ¿Ya apañas bien? Sí, todo genial. Me pilla un poco lejos, pero estoy bien. Mira, mamá, no sé muy bien cómo decirte esto, pero es que no puedo más con esta presión. No sé si comes, no sales de casa, no coges el móvil. Pero no te preocupes, si yo me apaño muy bien. Lo que pasa es que tú eres muy gobernanta. ¡Ah! ¿Gobernanta? ¿Encima? Sí, sí lo eres, sí. Mira, yo que pensaba que ahora con Pego me había quedado más libre. Que me he librado del plasta de Arturo Gaston, coges el relevo en preocupaciones. Pero no te preocupes. Ah, por cierto, tu marido, perdón, tu ex, vino a verme el otro día. Te pidió dinero. Sí. Me dijo que tenía que pagar el teléfono. Mira, bueno, vale. Está bien. Mira, mamá, yo tengo mucho trabajo. Ahora me voy a Suiza. Tengo que montar la nueva delegación financiera de la empresa. Y pensaba que Bego fuera a estudiar fuera de España. Pero contigo así no me atrevo. ¿Conmigo así? Pues así, fuera de control. Mira, no voy a dar más rodeos. Te he buscado una residencia. Es preciosa. Para gente con clase. Vas a estar muy bien atendida. Hay médicos y personal preparado. ¿Preparado? ¿Para qué? Mamá, por favor, no me lo hagas más difícil, anda. Ay, mira, no me apetece. Quiero estar en mi casa, en mi cama, con mis cosas. Te vas a poder llevar todo lo que quieras. Ahora me arrepiento de no tener un perro o un canario. Así tendría una disculpa. Bien, pues tienen el video, finalícenlo, ¿no? Cuando ustedes puedan, la verdad es que es muy interesante ver desde el punto de vista de las personas mayores, pues qué piensan cuando nosotros actuamos de esa manera, ¿no? Y todos los problemas que se van, pues enfilando a la toma de decisiones que nosotros en un momento dado creemos que son mejores, ¿ok? Entonces, pues si notaron, una persona mayor que vive en la comodidad de su casa, que no está bien atendida porque pues a lo mejor no existe el tiempo para, de parte de algún familiar, no tiene un cuidador en específico, etcétera, pues el día a día es, pues, bueno, puede ser, ¿no? Comí una pechuga de pollo, ¿no? Y eso que nos da, pues es algo difícil porque es una persona no bien alimentada, no con lo necesario, ¿no? Y entonces esto puede acarrear pues un problema muy grave. Entonces nuestra clase 2 justamente va a tratar de comprender la importancia de la nutrición en la gente mayor y
ofrecer sugerencias prácticas para que la nutrición sea de mejor calidad, ¿no? Lo vamos a hacer muy dinámico para que pues sea algo gratificante el hecho de tratar de tener nuevas ideas, ¿no? Para que las personas mayores pues tengan esta parte muy, muy, muy bien solucionada por nuestro lado, ¿no? Entonces, el contenido será la diferencia entre alimentación y nutrición. Vamos a hablar del plato del buen comer y la jarra del buen beber, las reglas de alimentación, qué pasa si hay una pérdida del apetito. También vamos a observar los alimentos que nos nutren, ¿no? La falta de comunicación y observación y las recomendaciones y conclusiones. Pues bien, vamos a empezar a definir la diferencia entre alimentar a alguien y nutrir a alguien, ¿ok? La alimentación es esa acción voluntaria mediante el cual un individuo ingiere comestibles. Y esto varía dependiendo la situación económica de la persona, el gusto y el estado de ánimo. Y la nutrición es el conjunto de procesos químicos que realiza el organismo digiriendo, absorbiendo y utilizando esos nutrientes contenidos en todos esos alimentos para el crecimiento, el mantenimiento y la reparación. Por eso es muy importante, y más en nuestras personas de la tercera edad, la nutrición. O sea, no necesitamos que estén alimentados, sino nutridos. ¿Por qué? Porque acuérdense que vienen en declive, entonces el alimento es vital para que todos sus órganos funcionen de la mejor manera. Entramos a ver el plato del buen comer. El plato del buen comer y la jarra del buen beber son para las personas de la tercera edad, o sea, los nutrientes, son una sustancia química que contiene todos esos alimentos y que el organismo utilizará para reemplazar todos esos tejidos que se desgastan o se destruyen y para producir la energía para llenar las necesidades calóricas del organismo. Acuérdense que cada adulto, cada anciano, cada anciana tiene que verse desde la perspectiva de la persona, ¿sale? ¿Por qué? Porque cada una va a tener diferente patología, ¿no? Unos ancianos pueden estar sanos de unas cosas, otros de otras, etcétera. Entonces tenemos que ver a nuestro anciano individual, ¿ok? Vamos a empezar con las grasas y los azúcares. Las grasas y los azúcares, pues es bien importante ver, ¿no? Todo lo que conlleva este tema. Sí se tienen que consumir, definitivamente sí se tienen que consumir, pero de una forma suministrada, ¿no? Las calorías que nos dan se van a transformar en cuestión de energía, ¿no? En cuestión, y su función es indispensable para el aprovechamiento de vitaminas, como cuáles, como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, pero se deben de consumir moderadamente, ¿ok? No es que se sirvan las cucharadas de azúcar, sino más bien obtener esas grasas y azúcares de los propios alimentos, ¿no? A esto me refiero ya así muy, muy definidamente. Luego, en la cuestión de las leguminosas, pues sin ellos el organismo no puede funcionar porque no puede sintetizar las proteínas en las que intervienen los aminoácidos. Entonces es muy importante que esto sí esté dentro de la parte de alimentación de nuestros adultos mayores, porque eso nos va a ayudar a que los tejidos
no sufran alteraciones, o por lo menos las menos posibles, ¿ok? Entonces, tanto la carne roja, ya sea de res o de cerdo, como el pescado, como semillas, como el aguacate y todo lo que vemos ahí, que se los traté de poner en fotos para que sea un poco más sencillo, son muy necesarios que estén dentro de la alimentación de nuestros ancianos, ¿no? A menos que alguno de estos alimentos esté restringido por una cuestión patológica. Bueno, pues los cereales son muy importantes. Acuérdense que estos van a ayudar a que los intestinos de la gente grande pues funcionen de una mejor manera. Se van alentando un poco, van siendo un poco más flojos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aportar los cereales necesarios para que el intestino, junto con todo el plato del buen comer, pues haga que funcione bien todo el aparato digestivo. Y ya después les voy a dar algunos tips, ¿no? Sobre estos cereales. Adelante. Y finalizando, bueno, pues con las verduras y frutas, ¿no? En el plato del buen comer, las verduras y frutas pues, toman el papel más importante, ¿no? Y se aconseja comer 2 raciones en cada comida. Es decir, en la mañana, acuérdense que las porciones de la gente mayor son pequeñas. Si tú les sirves un plato grande, ya nada más de verlo se les va a quitar el hambre, ¿no? Entonces tenemos que manejar platos pequeños y porciones pequeñas, pero de todo, ¿ok? Entonces en la mañana a lo mejor podemos darle un poco de jugo de naranja y a lo mejor 4 o 5 pedazos de papaya, ¿no? Por ejemplo. Luego en la tarde, pues nos viene bien porque normalmente hacemos sopas, ¿no? Entonces hay que hacer sopa, cremas de verdura. Y a lo mejor dentro del postre, pues ahí metemos otra fruta, ¿ok? Y en la noche, pues podemos poner alguna, la verdad no se antoja en la noche y menos a ellos, ¿no? Una fruta, pero a lo mejor podemos hacerlo en té, ¿no? Por ejemplo, un té de ciruela pasa o hacerle unas guayabitas con azúcar y en mermelada, en fin, tratar de hacerlo de una forma amena para que ellos sí quieran comer, ¿ok? Ahora bien, vamos a pasar a la jarra del buen beber. Esta jarra proporciona las porciones recomendadas para cada persona durante el día que vayan hidratándose, o sea, no de un jalón, porque si lo hacemos de un jalón, lo único que va a suceder es que se toman el agua y luego van y hacen pipí, y entonces ya no hidratamos el cuerpo, ¿ok? Entonces, toda esta hidratación que necesitamos pueden ser en diferentes bebidas, o sea, no tiene que ser nada más agua pura, ¿no? Sin embargo, se acostumbran, en nuestro país, por ejemplo, pues somos muy dados al atolito, vamos a tomar un té o vamos a tomar un café. Entonces, esta jarra del buen beber, pues nos puede servir mucho para saber qué es lo que verdaderamente nos ayuda más a hidratar el cuerpo, ¿no? Y qué es lo que pues verdaderamente tenemos que evitar, ¿no? Que son, por ejemplo, los refrescos, las aguas de sabor, de esas que son compradas en sobrecito, pues esas no van a aportarle nada. Entonces, si de por sí a esta edad no quieren tomar líquidos, pues entonces vayámonos a los líquidos que sí van a aportarle realmente una hidratación, ¿no? Y pues tomar en cuenta que de la hidratación depende el buen funcionamiento de nuestro organismo. No solo importa cuánto tomemos, sino la calidad de lo que tomemos, ¿ok? Y saber que el agua constituye pues las 2/3 partes del peso corporal y forma parte de los tejidos y es la base de la sangre y de la linfa. Esto es muy importante, sobre todo en las personas de la tercera edad. Esta clase, la verdad es que si nosotros la empezamos a seguir desde esta edad que tenemos, pues va a ser muchísimo más fácil adecuarnos nosotros cuando tengamos mayoría de edad, ¿no? O sea, lo recomendable y el objetivo mucho de este curso es darnos cuenta que si nosotros empezamos a educar a nuestros hijos y nos empezamos a educar un poco nosotros, si no lo estamos, en todos estos
entonces estos temas, pues obviamente será muchísimo más fácil al llegar nosotros a esta edad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver las reglas de la alimentación. En las reglas de la alimentación, pues tienen que ser, son unas reglas, las puse lo más específico posible, de una manera muy práctica, ¿no? Y tienen que ser de primera instancia suficientes. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ser suficiente tanto en la cantidad como en la calidad, ¿ok? Y de acuerdo a la actividad de la persona para que ingiera las calorías necesarias. Hay personas que tienen más movilidad y hay otras que por la misma enfermedad tienen que estar sentadas, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta el estado patológico de cada persona. Luego, tiene que estar completa. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de contener los alimentos de todos los grupos. O sea, el plato del buen comer es genérico, o sea, todo. No podemos quitarle los cereales o no podemos quitarle las verduras y las frutas, o sea, es completo. Tenemos que ver la manera en ir combinando, haciendo las combinaciones necesarias para que verdaderamente tengan todos los nutrientes que se requieren, ¿no? Tiene que estar equilibrada. Debe ser baja en sodio y alta en fibras dietéticas, ¿no? Para que el organismo no le cueste tanto trabajo. Acuérdense que en la vejez, pues el organismo se vuelve más flojo, ¿no? Incluso hay algunas personas de nuestra edad que por la parte que somos sedentarios o que pasamos mucho tiempo en el escritorio, etcétera, pues tenemos que hacer que nuestro estómago funcione, ¿no? Entonces es muy importante el equilibrio. Tiene que estar adecuada. ¿Qué significa esto? Debe de estar de acuerdo con la edad, con el sexo, la constitución física, el estado fisiológico, la actividad y el clima incluso en el que vivimos, ¿no? En caso necesario, pues es adecuarse al estado patológico que hemos venido hablando. Por ejemplo, si hay diabetes, o si hay hipertensión arterial, o si tiene Parkinson, o si tiene osteoporosis. Bueno, pues obviamente dependiendo de esto es la calidad de la alimentación que nosotros tenemos que hacer diariamente para que ellos verdaderamente estén nutridos, ¿ok? Luego tenemos la parte higiénica. En la parte higiénica, pues es bien importante la preparación de los alimentos. Ajá. Deben prepararse con las manos limpias. Deben de tenerse los utensilios lavados. Los alimentos que se ingieren crudos deben de estar desinfectados. La mayoría de estos alimentos son regados con aguas negras. Entonces, pues es muy importante desinfectar, ¿no? Las latas, por ejemplo, debemos de checar que la caducidad pues sea la correcta y debemos lavarlas muy bien, ¿ok? O sea, todo es para prevenir enfermedades y que no por un descuido provoquemos otras cosas, ¿ok? Las carnes, por ejemplo, deben de estar muy bien cocidas. Es muy importante, ¿ok? Y los horarios de comida, como ya lo hemos venido hablando, es muy importante tener una rutina. O sea, no comer a la hora que yo quiera, sino ahora toca una pequeña porción, como si fuera botana, ¿no? Ahora toca alimentarnos bien, es la hora de la comida. Ahora toca otra pequeña porción para que nuestro estómago no esté trabajando solito. Ahora toca la merienda, ¿no? Entonces, sí tener nuestros horarios muy bien definidos, porque esto, obviamente, nos va a ayudar a que ellos mantengan la calidad de vida, ajá. Y si no tenemos nosotros horarios bien definidos, pues esto puede llegar a inhibir incluso el apetito de ellos, ¿eh? Y obviamente esto deriva problemas en los procesos digestivos. Entonces es bien importante que estos pequeños detalles los tomemos muy en cuenta, ¿ok? Y pues debe de ser variada, o sea, no aburrida, ¿sale? Tenemos que hacer, así como tenemos que hacer peripecias para que los bebés coman o para que incluso los adolescentes coman, etcétera. Bueno, los adolescentes no, porque ellos se quieren comer todo, pero en los niños pequeños, pues es igual en los adultos. Tenemos que hacer ameno el alimento
y tenemos que hacerlo con un sabor muy rico para que ellos se lo coman, ¿no? Y entonces esté integrado por la mayoría de los grupos. O sea, volvemos a lo mismo, encontrar la manera de ir vinculando, combinando todo lo que es el plato del buen comer. Bien, vamos a hablar de la pérdida del apetito. Esto es muy importante y la verdad es que para mí es esencial que pongamos mucha atención en este tema de la pérdida del apetito, porque en la mayoría de los casos es por una falta de observación de nuestra parte, porque pues ellos pues no tienen esa capacidad ya de hacerlo, ¿no? O la tienen, pero les da pena, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Es necesario identificar si existe pérdida del apetito para, número uno, pues acomodar la estrategia más adecuada. O sea, ¿qué vamos a hacer para resolver este tema en específico? Y la otra, pues enfocarse en el proceso fisiológico que se tiene. En este rubro necesitamos mucha empatía y mucha flexibilidad. Entonces, vamos a explicar. ¿Cuáles son los factores de la pérdida del apetito? Bueno, es necesario identificar si existe pérdida del apetito para acomodar una estrategia para que no exista la desnutrición. ¿Qué pasa? Tenemos que saber qué alimentos solo aporta energía, pero no los nutre, ¿no? Y qué causas van teniendo en la deficiencia nutrimental este tipo de alimentos. Entonces es bien importante ir tomando, si no tenemos, por ejemplo, mucho conocimiento de la cocina, de los alimentos, de las frutas, de qué fruta tiene vitamina A, qué fruta tiene vitamina C. Sí es muy importante darle una estudiada, ¿no? Y la verdad es que no cuesta trabajo. Hay unos libros que luego les voy a recomendar en donde viene muy bien especificado y eso nos puede ayudar en el día a día, ¿no? Ahora, la nutrición en el envejecimiento debería de enfocarse justo a ese proceso fisiológico. Lamentablemente, solo se toma de una forma reactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si existe alguna enfermedad, entonces debe de tener una nutrición especial, ¿ok? Esto tendrá como efecto darle una calidad de vida al anciano mucho mejor, ¿no? Que es lo que nosotros como objetivo principal debemos tener, ¿ok? Y algo que también es muy importante es tener esa empatía con la gente mayor, ¿no? Esa flexibilidad, con la cual, pues entonces nosotros podremos identificar qué alimentos o qué hábitos tienen que impactan en su calidad de vida y que le gusta para, que pueda tener gastos, gustos que no le afecten, ¿no? O sea, si vemos que de plano el anciano no tolera definitivamente la papaya porque le causa un aspecto así de vómito, pues no se la damos. Vamos a ver qué sustituye a la papaya, ¿no? O sea, cómo hacemos para generar que su aparato digestivo siga funcionando, ¿ok? Entonces, no nos desconcentremos, que no nos cause irritabilidad el hecho de que no coma algo que nosotros forzosamente sabemos que es necesario para su alimentación, ¿ok? O sea, hay sustitutos, eso es muy importante tomarlo en cuenta, ¿ok? Y saber realmente con esta empatía y con esta flexibilidad, pues poder identificar, ¿no? Poder ir identificando y haciendo nuestra lista para que ellos no se vean afectados y nosotros tampoco estemos enfadados, irritados, porque claro que todo eso se va acumulando, ¿no? Entonces es muy importante tener la estrategia con una empatía y con flexibilidad. ¿Cuáles son las causas? Las causas de la pérdida del apetito. Bueno, en esta etapa debemos de tener consideraciones fisiológicamente. Existe un proceso también porque están envejeciendo, ¿ok? Están envejeciendo
en su totalidad, o sea, en su conjunto como persona. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente envejecen las papilas gustativas, ¿ok? Entonces se desgastan, por ello no tienen la sensación de sed o de comer, se pierden esas señales que nos indican que algo nos falta. Ellos no la tienen, se les va perdiendo, ¿ok? Y eso también les causa angustia, ¿no? Entonces, sí tenemos nosotros estar capacitados para que esa angustia que ellos van sintiendo cuando ya hay cosas que no sienten o cuando saben que tienen que hacer algo pero no tienen ganas, bueno, pues tenerlo que ir manejando, ¿no? Y irlo manejando de la mejor manera. Luego, en la vejez se manifiestan con más notoriedad, pues las enfermedades y los procesos degenerativos, ¿no? Que se iniciaron muchos años atrás, pero que ahorita van a empezar a salir con más detalle, ¿no? Entonces, por ejemplo, los huesos empiezan a perder calcio, va disminuyendo el sentido del oído, va disminuyendo el sentido del olfato. La lente del ojo ya no tiene la capacidad de acomodación y entonces cuesta más trabajo enfocar objetos. El pelo se adelgaza, aparecen manchas en la piel, los movimientos, pues claro que se vuelven más torpes, ¿no? Entonces se pueden sufrir accidentes con mayor facilidad. Y también los vasos sanguíneos se endurecen, la digestión es más complicada, más difícil. Entonces, obviamente hay una manifestación de todas estas patologías que afectan la pérdida del apetito. Entonces, hay que ir observando y hay que ir con empatía y con flexibilidad, ir manejando a nuestro familiar. ¿Ok? Luego, se pierde la capacidad de reconocer las señales que nos indican que algo queremos, ¿no? O sea, que algo quieren ellos. Y nosotros normalmente, si te pones realmente a pensar, comemos muchas veces por emociones que sentimos, ¿no? O por los sabores. Esta cultura se lleva a la vejez y por ello, si las papilas gustativas ya no captan de la misma manera los sabores o los olores en la parte del olfato, pues es la manera en poder generar en ellos la necesidad de comer, ¿no? O la necesidad de tomar líquidos. O sea, recordarles, por ejemplo, oye, por ejemplo, mi abuelita, que es de Veracruz, pues tiene en su memoria, aunque ella ya tiene una enfermedad patológica que es demencia senil, pues tienen sus recuerdos de niñez que tomaba, por ejemplo, unos huevos estrellados con plátano macho. ¿Por qué? Pues porque es de Veracruz, ¿no? Entonces, si eso le causa a ella esa sensación de querer comer eso, esa es la oportunidad que nosotros tenemos, ¿no? Y oye, ¿te acuerdas cuál era el plato más rico que le preparabas a mi papá, ¿no? Y entonces pues te va a decir cómo lo preparaba. Entonces eso le puede causar esa emoción, ¿no? Ese sentimiento de querer volver a comer eso. Entonces es muy importante. La necesidad de tomar líquidos, la necesidad de comer, la vamos a ayudar si tenemos esa capacidad de reconocer esas señales del pasado que ellos tienen para poderlas transportar al presente. ¿Ok? Hay un refrán que nosotros utilizamos mucho que es de la vista nace el amor. Bueno, pues era lo que yo les comentaba en el plato del buen comer. O sea, sí tenemos que tener esa capacidad de hacer amena, ¿no? La comida. O sea, no prepararles un pollo, un caldo de pollo con arroz. Qué aburrido, ¿no? O sea, eso es para, te vas al hospital y pues padrísimo. O sea, ahí te dan caldo o pollo y arroz, ¿no? En la casa hay que utilizar mucho esa parte emocional, ¿no? Y hacer la vinculación con los alimentos, o sea, esas experiencias que se vivieron o algún detalle que tú sabes que ella vivió, transportarla y vincularla para que entonces podamos abrirle el apetito, ¿no? La vinculación del envejecimiento con la parte emocional es muy importante.
es sumamente importante. Debemos tomar estos retos para que no dejen de comer y tengan ellos los nutrientes necesarios para que el cuerpo tenga la energía que requiere. ¿Ok? Entonces, hago mucha énfasis en esto porque es muy importante. A lo mejor ustedes ya están en proceso de cuidar a alguien o están cuidándolo y van a ver que esto, bueno, pues es el día a día también, ¿no? Bien, pues vamos a ver los alimentos que nutren, ¿no? Yo se los voy a dar, la verdad, a grosso modo. Sin embargo, si tienen alguna pregunta que ustedes me quieran hacer más en específico, pues ahí están, ya saben, mi correo o a través del chat y yo se los trataré de resolver. Bueno, en cuanto a las proteínas. Bueno, las proteínas, pues son los nutrientes que forman los tejidos, ¿ok? Y entonces, hacen que nuestro cuerpo se pueda defender de organismos que nos puedan enfermar, ¿no? Entonces podemos encontrar aquí toda la parte de la carne de res, la parte de la carne de cerdo, los embutidos, los quesos, las lentejas, los frijoles, los huevos, ¿no? Pero es bien importante no dejar de consumir estos alimentos por el yo creo, ¿no? Porque a veces nos vamos mucho con el hijo, ¿no? Es que yo creo que la carne le va a afectar a mi mamá, ¿no? Es que yo creo que, no, mejor voy a quitar estos alimentos, ¿no? O sea, somos muy dados a quitar cosas por mitos, por todo lo que vamos escuchando, por lo que vemos en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, y algo muy específico es la carne de cerdo. Nosotros o la mayoría de las personas pues no sabemos que la carne de cerdo produce una sustancia que se llama triptófano. Y esa sustancia nos ayuda a generar una sustancia de bienestar, ¿no? Y muchas veces se anula. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de poder consumir, obviamente, acuérdense que a la gente mayor hay que darles porciones para gente mayor, pero no dejar de dar esos alimentos. Entonces, a lo mejor pues no se lo damos un trozo como de bistec, ¿no? Sino le damos un trocito molido en la sopa. Bueno, pues eso ya va a potenciar la parte nutritiva de lo que nosotros le estamos dando, ¿no? Pero yo escucho a mucha gente decir, no, es que la carne de cerdo, ¿no? Pues la carne de cerdo, aparte que es muy rica, tiene consigo muchos nutrientes. Entonces, hay que dejar esos mitos y hay que dejar el yo creo, porque si no, nuestros ancianos pueden caer en no estar nutridos y eso conlleva a cuestiones de salud muy graves. El valor biológico de los alimentos es muy importante en todas las personas y no necesita elementos nutritivos aislados, sino alimentos en el más sentido de la palabra, compuestos, o sea, compuestos orgánicos, ¿no? Tanto del reino animal como del reino vegetal. Esto es decir, pues las proteínas, ¿no? Que ya vimos. Luego vemos las grasas. ¿Qué pasa con las grasas? Bueno, las grasas son sustancias químicas que su principal función es hacer una reserva en nuestro cuerpo y asimilan las vitaminas A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, ¿no? Entonces, es bien importante que se deben de consumir, pero de forma natural, ya lo habíamos hablado, ¿no? De una forma natural y no echarle al té tres cucharas de azúcar, que pues eso obviamente no va a nutrir, va a endulzar el té, ¿no? Y de una forma equilibrada. Para ello, pues les pongo ahí una imagen, ¿no? Para que más o menos sepan ustedes. El aguacate, las nueces, el aceite de olivo, el salmón, el cacahuate, las almendras, todo eso es una fuente muy nutritiva en grasas naturales, ¿no? Y les pueden ayudar muchísimo a ellos. Otra cosa que tenemos, pues son los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, pues son los azúcares y los almidones y las fibras que se encuentran
en la gran variedad de los alimentos, como las frutas, los granos, las verduras y los productos lácteos, ¿no? Porque contienen carbonos, hidrógeno y oxígeno, ¿ok? Entonces también aquí les pongo la imagen, como los podemos encontrar en las pastas, en las manzanas, zanahorias, plátanos, papas, papayas, pan, elote, o sea, hay una gran variedad de alimentos que nos pueden ayudar a que el cuerpo tenga los hidratos de carbono. Luego tenemos las sales, las vitaminas y los minerales, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, sirven para la construcción, ¿no? De los huesos y sobre todo de los dientes. En este tema de los dientes yo me voy a detener, para mí es muy importante en los adultos mayores, ¿ok? Pero bueno, las sales y los minerales, bueno, como el calcio, el fósforo, el flúor, sirven para la construcción de los huesos, de los dientes. El hierro, por ejemplo, pues forma los glóbulos rojos de la sangre, ¿no? Si el adulto mayor está tomando, por ejemplo, ácido acetilsalicílico, que es la aspirina pequeñita, bueno, pues ahí entonces hay que aumentar la necesidad de tomar ácido fólico y vitamina C, ¿no? Entonces es necesario, por ejemplo, dar vitamina D para la conservación de los huesos, dar vitamina K para la protección de los riñones, dar la vitamina B12 para aquellos que presenten gastritis, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy bien claro la patología de nuestro anciano, de nuestra gente mayor, para entonces nosotros poder darles las vitaminas que requieren para que tengan una mejor calidad de vida. ¿Ok? Y para ello, pues obviamente tenemos que consultar con el médico, que cada quien tengamos, ¿no? Para ver la interacción entre las vitaminas que le vamos a tener que dar, ajá, y los medicamentos que se está tomando. Esto es vital, ¿ok? Ahora bien, por último, pues el agua. Bueno, el agua, las consecuencias de tener un golpe de calor o una deshidratación, ¿no? Pueden tener implicaciones muy graves, ¿no? Ejemplo, pueden empezar a delirar, pueden empezar a tener problemas de concentración, pueden tener fallos de volumen corporal, incluso de regular la tensión arterial, ¿no? Entre otros. Los adultos mayores, para que ustedes más o menos tomen en cuenta, los varones requieren 2.5 litros aproximadamente de agua y las mujeres requieren 2 litros de agua. Ya lo había comentado, no es que se los den de jalón, ¿no? Tienen que irse dando paulatinamente durante el día para que entonces verdaderamente hidraten a la persona y no vayan y los hagan pipí luego, porque si se los toma uno rapidísimo, pues lo que va a suceder es que va a estar haciendo constantemente pipí y va a haber poca hidratación en realidad. Ahora, de estos 2.5 y 2 litros, entre un 20 y un 25% lo van a obtener de los alimentos y lo demás va a ser de la jarra del buen beber. ¿Ok? Entonces es importante, recordemos lo que se había dicho, que en la tercera edad se pierde la capacidad de tener sed, ¿no? Por lo que no puede regular la ingesta de líquidos de agua a través de la sed. Entonces nosotros tenemos que estar hidratando. O sea, es algo que se tiene que hacer. Es como el medicamento que se tiene que suministrar, bueno, pues el agua la tenemos que ir dando en el transcurso del día. ¿Por qué? Porque si no, pues no vamos a llegar a tener la hidratación ideal, ¿no? Bien, vamos a hablar un poco de la falta de comunicación y la observación de nuestra parte, ¿no? De la parte del cuidador. Tal vez nos podamos encontrar con un tema de falta de comunicación, en donde nosotros podemos estar viendo la pérdida del apetito y que realmente lo que pasa es que a ellos les da pena decir que ya no pueden masticar o que sienten dolor en el estómago o que ya no pueden tragar, se les dificulta, etcétera, ¿no? Lo que debemos hacer es estar con mucha observación y atentos para realmente identificar esos, o sea, cuáles son los verdaderos problemas que se tienen
para entonces transmitirlos a los médicos que vemos, ¿no? O sea, que ve la persona mayor y que a su vez ellos nos puedan decir qué es lo mejor para ellos, ¿ok? Esta falta de comunicación y observación, yo lo he visto a menudo, que el principal problema es la deficiencia en la masticación, ¿no? Entonces, en este tema me voy a detener para hablar un poco de ello, ¿no? ¿Qué debemos hacer nosotros? Pues prevenir enfermedades, ¿no? O cualquier tema de salud, o sea, es nuestro principal objetivo. Y los dientes son vitalmente reservados al cuidado en específico de esta edad. Ellos son los que ayudarán a que la gente tenga calidad de vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la dentadura? Bueno, en el envejecimiento ocurren cambios sustanciales en la estructura de la cavidad oral, ¿no? Y su funcionalidad. La boca se reseca y normalmente se reseca por dos cosas, ¿no? La primera ya la tenemos muy clara, que es la pérdida de la sensación de sed, ¿no? Y que no tiene la hidratación que requiere. Y el agua necesaria en el sistema en salivación, ¿no? Y por el otro lado, la sudoración, ¿ok? Entonces, es bien importante dar a lo largo del día, ¿no? La hidratación correspondiente. Debe ser con agua natural, acuérdense, o agua de sabor, pero natural. Y no tomado de un jalón, sino en el transcurso del día. Aunque sea repetitivo, pero este tema es verdaderamente importante. Y para todo el cuerpo, pero mucho más para el cerebro, ¿ok? Hay un mayor desgaste también en la superficie de los dientes. Se hacen más afilados, más amarillentos, más quebradizos inclusive. Entonces es la edad en la que se tiende a atender la pérdida de dientes, y se tiene pues obviamente un problema, porque a la pérdida de dientes, entonces si necesitan una prótesis, pues es mucho más difícil, ¿no? Va a causar mucho más dolor. Digo, ya ahora ha avanzado muchísimo toda la parte de que manejan los dentistas, ¿no? Los odontólogos, pero hay que tratar de mantener la dentadura sana, ¿no? También en esta época se tiene un retraimiento de las encías, ¿no? Entonces es una pérdida de hueso alveolar, sí se dice alveolar, ¿no? Lo que favorece a la pérdida de dientes. Entonces con ello, pues se pierde la capacidad de apoyo para poder tener las prótesis, que pues en la mayoría de los casos utilizan las personas de esta edad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se tienen unos tejidos con menor capacidad defensiva y menor capacidad de reparación, ¿ok? Entonces, pues obviamente estamos constantemente frente a infecciones bacterianas. Entonces tenemos que tener sumo cuidado, ser muy observadores, volvemos a lo mismo, mantener mucha comunicación. Nosotros con los responsables del cuidado de la persona mayor en caso de que se tenga un servicio de enfermería, etcétera, para que no se dejen de tener enfoque en el tema de los dientes, de la boca, ¿no? Yo ahorita les paso, vamos a seguir con las recomendaciones de este tema, pero es vital la limpieza, ¿ok? Recomendaciones y algunas conclusiones de tips que yo les quiero dar. Bueno, lavar los dientes por lo menos 2 veces al día es recomendable. Es difícil lavar los dientes a las personas mayores, entonces se recomienda hacerlo 2 veces al día. Es en la mañana y en la noche, ¿ok? Y tiene que ser ya sea con un cepillo eléctrico o bien que sea con un cepillo de cerdas muy suavecitas para que no les duelan sus encías, ¿ok?
Luego, tiene que ser con una pasta que contenga flúor. Acuérdense que es muy importante proteger todos los dientes, ¿ok? Luego, utilizar una vez al día, pues el hilo dental. Eso es primordial, ¿no? Y lo tienes que hacer tú, o sea, ellos no lo van a hacer, lo tienes que hacer tú, irles limpiando de atrás para adelante, ajá, para que todas aquellas pequeñas cositas que se le hayan guardado y no las logremos captar con el cepillado, pues entonces salgan y no sean provocadoras de una infección, ¿ok? Luego, también utilizar una vez, se tiene que, por ejemplo, si se utiliza la prótesis, ¿no? O sea, un puente o algo que tengan en la boca removible, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta que se lave en la noche. O sea, se recomienda que esté 4 horas fuera de la boca, ¿no? Entonces, por lo general, pues hacemos la limpieza en la noche. Ahora, no quitarles la intención a ellos de hacer la limpieza, o sea, su higiene, ¿no? Bucal. Que ellos la laven, que se laven la boca. Y luego tú retomas el tema y, a ver, vamos a abrirte, vamos a lavarte bien arriba, vamos a lavarte la lengua, ¿no? Eso es muy importante. Y las prótesis, nosotros también lavarlas. ¿Para qué? Para que tampoco sean focos de infección, ¿ok? Entonces, es limpiarla diario, de una forma adecuada, y se aconseja que sea en la noche, ¿ok? Luego, tomar agua sola es muy importante porque el agua sola, acuérdense que contiene flúor y eso ayuda a evitar o disminuir las caries, ¿no? Entonces, pero agua sola, ¿ok? O sea, no agua con sabor ni nada, agua sola. Y pues se aconseja pues tener una visita regular de 2 veces al año por mínimo con el dentista, ahora sí que de su preferencia, para que le revisen todo. Y obviamente decirle la parte patológica, los medicamentos que se toma para que también él pueda dar tratamientos adecuados a nuestra persona. ¿Ok? Otras recomendaciones que les doy es, por ejemplo, cuando ellos están viviendo, por ejemplo, con nosotros, pues adaptar la alimentación para todos los integrantes de la familia, ¿ok? O sea, pensando en todos. No es, voy a hacer una comida para ellos y una para nosotros. No, es preparo todo y si es necesario molerle, porque ya no pueden masticar, pues entonces le molemos, pero lo que vamos a comer nosotros, ¿correcto? Y probar las papillas, o sea, imagínense que ustedes se la van a tomar, o se la van a comer, perdón. Entonces, pues hay que probarlas, ¿no? Y si saben ricas, seguro se la van a comer de la misma forma que nosotros vamos a comer lo sólido, ¿ok? Entonces, siempre es pensando de una forma integral. ¿Para qué? Para reconectarlos con nosotros. O sea, acuérdense, no los tenemos que alejar, sino los tenemos que acercar, ¿ok? Luego, acordarse de la parte psicológica, ¿no? La parte emotiva, la parte de flexibilidad que debemos de tener, pues es muy importante. Tomar en cuenta la parte patológica de cada persona, ¿ok? O sea, esto sí es vital y yo voy a tratar los temas de enfermedades, ¿no? Voy a decir sus principales causas o cómo darnos cuenta de ellas en la siguiente clase. Sin embargo, es muy importante que nosotros hagamos una observación y tengamos un estudio de la parte patológica de nuestras personas, ¿ok? De nuestros mayores. ¿Para qué? Para que sabiendo eso, entonces los tratemos y les demos realmente un cuidado que los lleve a una calidad de vida buena, ¿ok? Tips prácticos para llevar el plato del buen comer de la mejor manera. Bueno, pues número 1, recordar que la carne roja, acuérdense, es vital en la alimentación, ¿sale? La carne roja, por ejemplo, los hígados de pollo a mí me funcionan muy bien, ¿no? Los hígados de pollo o de res.
se hace la crema, ¿no? Le pones 2 higaditos y entonces potencias los nutrientes y les va a fascinar porque aparte el sabor les gusta mucho. Como es un sabor ya que le da a la sopa un poco más fuerte, a ellos les gusta porque acuérdense que sus papilas gustativas pues ya no funcionan de la mejor manera, ¿no? Entonces, en la parte de los cereales que yo les decía que les iba a recomendar, bueno, acuérdense que el arroz extriñe, ¿no? Entonces, en las personas mayores, pues eso no nos ayuda porque se pueden provocar enfermedades. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la podemos sustituir, por ejemplo, con la quinoa, que aparte es muy rica y es muy rica en fibra, ¿no? Y en carbohidrato y en proteína vegetal. Y la podemos dar ya sea en guarnición o la podemos dar en puré o inclusive en postre, ¿ok? Entonces es muy importante tratar de sustituir el arroz que les causa estreñimiento y tratar de sustituirlo por quinoa, ¿no? Luego, por ejemplo, tenemos la parte de los pescados chiquitos, por ejemplo, las anchoas o las sardinas, bueno, son nutritivísimas, ¿ok? ¿Por qué? Porque son ricas en omega 3, en hierro, en yodo y en vitamina D también. Los huesitos de los pescaditos tienen, bueno, no saben qué buenos son para nuestras personas mayores, ¿no? Entonces, hay que tratar de dárselos en botana o en ensaladas o pues como plato fuerte. Podemos hacer, en vez de hacer una carne tártara, por ejemplo, podemos hacer un pescado a la tártara, ¿no? O sea, hay que tener esa imaginación para poder nutrir a nuestra gente mayor. Y aparte, como también tienen un sabor como fuerte, pues ellos lo detectan, entonces les gusta, ¿vale? Igual, por ejemplo, que la carne tártara les gusta muchísimo. Luego, recordar siempre que para la gente grande es muchísimo mejor darles cremas que sopas. Las sopas son aguadas y entonces es más difícil para ellos tragarlas. O sea, es algo chistoso, pero cierto. En cambio, si hacemos cremas, ¿no? Es para ellos muchísimo más fácil tragar, ¿ok? Y en las cremas nosotros podemos integrar y potenciar los nutrientes a través de trocitos de carne, ¿no? Entonces es muchísimo mejor. Y por último, bueno, debemos concentrar en ellos altos grados de vitaminas que puedan ingerir a lo largo del día. Si bien es cierto que todas las personas debemos de comer 5 veces al día, 3 fuertes y 2 colaciones, nuestros adultos mayores también, ¿ok? Nada más que sus porciones son más pequeñas. ¿Para qué? Para que su cuerpo constantemente esté trabajando. Bueno, pues les voy a poner un video que con esto terminaría la clase. Cualquier duda, ya saben que pueden ponerlo a través del WhatsApp o a través de mi correo. Y sí les pido mucho que me digan qué temas les interesa, porque son tantos temas. La próxima clase pretendo hablar mucho de los ejercicios que a ellos les funcionan en base a las enfermedades que se tienen, o sea, en base a la patología. Qué ejercicios son buenos para las personas con Alzheimer, qué ejercicios son buenos para las personas con Parkinson, etcétera. Entonces, si tienen ustedes algún tema que quieran tratar en particular, con muchísimo gusto háganmelo saber para ver si yo puedo integrarlo y que ustedes puedan tener esa retroalimentación de mi parte. Entonces vamos a poner este video y ahorita nos vemos. Acá. Espérenme tantito. Oímos acerca de la malnutrición en las noticias del mundo, pero no es solo un problema de otros países. En Estados Unidos, la malnutrición es una epidemia oculta que apenas se reconoce y que no se trata adecuadamente.
malnutrición sucede cuando el cuerpo no consigue un balance correcto de los nutrientes y calorías que necesita para mantenerse sano. Esto no solo les ocurre a las personas que sufren hambre o que no tienen acceso a alimentos saludables. La malnutrición le puede suceder a cualquiera. Entonces, ¿quiénes están en riesgo? Las personas mayores están en un alto riesgo, pues a medida que envejecemos, las necesidades dietéticas pueden cambiar, nuestro sentido del gusto y el olfato se pueden debilitar, el sistema digestivo puede ralentizarse, pueden aparecer problemas para masticar o deglutir y la capacidad de nuestros cuerpos para absorber nutrientes puede disminuir. Las personas con enfermedades crónicas también están en riesgo. Estas enfermedades pueden reducir el apetito, hacer que físicamente sea difícil comprar, cocinar y comer, dificultar al acordarse de comer y cambiar el metabolismo y la digestión. Y su tratamiento y cuidado pueden exigir restricciones dietéticas, así como medicamentos que causen molestias con efectos colaterales que reduzcan el apetito. La malnutrición puede dar lugar a una hospitalización, lo que de por sí ya supone un riesgo para la persona. Las cirugías y otros procedimientos pueden exigir que los pacientes sigan dietas restrictivas o que no coman. Las enfermedades y procedimientos hospitalarios pueden disminuir el apetito y las personas pueden comer menos debido a que no les gusta la comida que les ofrecen o porque están preocupados o deprimidos. Todo esto puede suceder en un momento en que las personas puedan necesitar más nutrientes de lo habitual para ayudar a su curación y recuperación. Vivir en una residencia de ancianos u otras instalaciones de atención de larga duración también incrementa el riesgo. Los residentes tienen más probabilidades de sufrir enfermedades crónicas y situaciones que compliquen el aporte de nutrientes y la capacidad de comer. También pueden quedar aislados socialmente o deprimirse, perder el interés por la comida y depender del personal para que los ayuden a comer. Las consecuencias de la malnutrición son graves. Sin una nutrición apropiada, nuestros cuerpos no pueden mantenerse sanos, ni defenderse de las enfermedades, ni combatir las que ya tengan. Debilita nuestros sistemas inmunitarios, nos deja vulnerables ante las infecciones y ralentiza la recuperación y la curación de las heridas. También provoca pérdida de peso y de masa muscular, lo que puede dar vía debilidad, caídas y fractura de huesos, discapacidad, pérdida de independencia y complicación de otras enfermedades. La malnutrición relacionada con una enfermedad se suele asociar con deficiencias de proteínas que pueden dar como resultado la pérdida de masa muscular y de la fortaleza física. Esto puede resultar muy grave y causar sarcopenia o empeorarla, es decir, la pérdida progresiva de los músculos esqueléticos con la edad. Y las consecuencias son de gran envergadura. La malnutrición mientras está hospitalizado conlleva a menudo estancias más prolongadas, mayores índices de infección, mayores índices de readmisión hospitalaria, peores resultados e incluso en la muerte. Además, el incremento de los costos de la atención médica debido a la malnutrición asociada a una enfermedad se estima que son más de 51 billones de dólares cada año. Afortunadamente, la malnutrición se puede tratar. La implicación de todo el equipo de atención médica en el tratamiento es vital y puede incluir tratar la causa subyacente de la malnutrición si es posible, cambiar la dieta para evitar las restricciones o proporcionar alimentos con más calorías y proteínas, ofrecer servicios sociales como la ayuda a domicilio, reparto de comidas a domicilio, programas de nutrición comunitarios y acceso a la alimentación. Las personas con malnutrición asociada a una enfermedad o residentes en hospitales e instituciones pueden tomar bebidas nutricionales complementarias por vía oral para facilitarles el acceso a la nutrición que necesitan. En algunos casos es necesaria la alimentación por sonda o nutrición intravenosa. Respecto a la malnutrición, es importante recordar que las personas de cualquier complexión, incluso aquellas que tengan sobrepeso o sean obesas, pueden estar malnutridas, por lo que no es solo el peso lo que cuenta. Puede que los profesionales de la atención médica no siempre reconozcan las señales de la malnutrición. Los síntomas pueden ser sutiles y desestimarse como la parte normal del envejecimiento. Por lo tanto, empiece a hablar de esta cuestión si piensa que usted o un ser querido experimenta pérdida de peso repentina e inesperada, o pérdida de apetito y disminución de la ingesta de alimentos. Estos son los dos principales síntomas, pero las personas que están malnutridas pueden experimentar también otros síntomas. Solicite una consulta con un dietista para estar seguro de que está recibiendo suficientes nutrientes. Si tiene una enfermedad crónica que afecta su nutrición, tenga conversaciones regulares con su equipo de atención médica sobre su estado nutricional. Asegúrese de pedir un plan nutricional antes de su hospitalización, de modo que pueda estar seguro que no pierde peso durante su estancia. Discuta un plan nutricional para cuando vuelva a casa antes de que le den de alta, para que no pierda peso durante su recuperación. El dietista del hospital puede ayudarle
impulsará programas nutricionales comunitarios, tales como el reparto de comidas a domicilios y el asesoramiento nutricional. Para más información, visite las siguientes organizaciones en línea y visite a the Alliance for Aging Research en www.agingresearch.org/malnutrition. Pues bien, les dejo ahí alguna bibliografía. Me voy a dar la tarea de poner en el chat algunos libros que pudieran interesar leerlos, ¿no? Para toda esta parte de nutrición y para la parte de la afectividad, ¿ok? Y pues bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves y cualquier duda estoy a sus órdenes.